después las cuente él. ¿Cómo andás, querido Luis? ¿Cómo está? ¿Bien? Acá Un placer. estrenando esta manera de comunicarnos, porque es la primera nota que hago así, ¿no? Bueno, es un orgullo que la hagas con nosotros. Eh, Luis, Bueno, vos sos un amigo. contanos un poco cómo estás sobrellevando estos tiempos tan raros, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Bueno, los músicos estamos en una situación complicada, lo que sentimos la música, lo que vivimos la música y necesitamos tocar, además de hacer lo que sentimos, tocarlo para la gente, ¿no? Y no poder hacerlo es una cosa muy dura. Y además, bueno, y creo que es lo principal, eh, a mí me duele mucho lo que está pasando, no solo acá, sino en el planeta, porque ya los muertos se cuentan como si fueran números. Y a mí personalmente me hace daño, como ser humano, que se cuente a la gente como si fuera un número. Acá murieron tanto, acá mueren tanto, murieron estos, y estamos mejor que porque tenemos otros números. No sé, a mí me duele esa forma, ¿no? De comunicar. Por ahí no hay otra, pero personalmente me jode, ¿no? Y, y bueno, creo que estamos en una incertidumbre que, que lo único que nos queda es ver lo positivo, tratar de relacionarse con las cosas positivas, pensar que esto va a pasar en algún momento. Y en mi caso, bueno, tratando de estudiar, tratando de tocar, de escuchar música, estoy muy conectado con mis afectos y y bueno, siguiendo la carrera de mi hijo Juan también, que es muy importante para mí. Y bueno, va por ese lado. Eh, siempre, siempre he creído que estar vivo es una bendición y hay que disfrutar lo que podamos, no sufrir tanto por lo que no hay y disfrutar lo que hay, ¿no? Y eso lo estoy llevando muy a cabo ahora porque creo que no nos queda otra. Son tiempos muy desafiantes, pero toda tu vida fue desafío permanente, ¿no? Digamos, no naciste con un pan bajo el brazo, no naciste con una guitarra a la mano, el pan era difícil conseguirlo, la guitarra propia Ujú. recién llegó a los 27 años. Vale decir, esto de aceptar desafíos en la vida no es nuevo. No, a mí, mi viejo me decía que mi fuerza estaba en que peor de lo que estuve no iba a estar, ¿no? Porque cuando uno, qué sé yo, cuando no hay para comer y comes comida del suelo, porque no hay, o viví situaciones Yo siempre trato de ser justo con mi vieja, que ella me hizo, bueno, vivimos pobreza, pero no miseria, ¿no? Entonces lo que nos tocaba no lo vivíamos como un drama total, porque ella se encargaba también de que yo vea la vida de otra manera, sin resentimientos. Me acuerdo que pobre me organizaba cumpleaños. No sé si te acordás que había como una cosa que se llamaba el cinegraph, Ujú, claro. que era poner una sábana y pasar ahí las películas. Y ellas nos ponía una sábana, ponía las películas y llamaba a otros chicos de la villa para que. Y después hacía un chocolate. Y en la villa conocí gente maravillosa. Entonces, no tengo un recuerdo nosotros nos fuimos de la villa en el 68 con una inundación muy grande que hubo, que yo recordé mucho cuando pasó lo de La Plata. Me acuerdo que tuve que ir a tocar allá y recordé mucho lo que pasaba, lo que pasó a mí, ¿no? Y lo que se vive. Pero desde ahí hasta cuando volvimos a Monte Grande, fue como una fuerza muy grande desde ahí. Porque cuando uno viene desde ese lugar, o puede ser vivir con resentimientos y ser complicado, ¿no? Pues yo siempre digo que cuando se habla de la pobreza, cuando se habla de la delincuencia o todo eso, una vez le dije a uno, digo, si vos tenés un hermano y a tu hermano le dan todo y a vos no te dan nada, ¿cómo sería tu reacción?
Entonces mi reacción ante todo, desde esa época, aunque tuve una razón social, digamos, que pude ver, fue ser una persona agradecida. Yo soy una persona agradecida a Dios y a mi vieja y a la vida de lo que me dio. Conversación Hola, que, que vos, ahí volvimos. ajá, no, decía al comienzo de esta conversación, para subrayar esa falta de resentimiento en vos, que pese a que vos recién pudiste comprar tu primera viola a los 27 años, cuando te referís a la infancia y decís que siempre tocabas con una guitarra prestada, nunca lo tomaste la más mínima agresividad al respecto, sino al contrario, decías que haberte asomado a distintos instrumentos te permitió conocer más los misterios de la guitarra, ¿no? Bueno, como hablábamos hoy, hay muchas cosas que depende de cómo uno las tome, ¿no? Ujú. Y yo creo que el hecho de no tener guitarra me sirvió para tocar con cualquier tipo de guitarra y yo sabía que tenía que sacarle sonido, aunque no fuera buena la guitarra, ¿no? Entonces yo buscaba la vuelta, hay guitarras que sonaban bien tocándolo de una forma y otras sonaban bien de otra, y si bien no tengo esa cosa de alguien que le ponga el nombre a la guitarra que tiene desde chico, lo mío fue más, en algún lugar yo pienso que el instrumento es uno y que la misma guitarra tocada por diferentes personas suena diferente. Entonces el sonido es uno, está en uno. Hay una frase maravillosa de Atahualpa que dice, si la guitarra suena mal, no es culpa de la guitarra, ¿no? Claro que sí. Entonces La guitarra uno se la tiene que rebuscar, uno se la tiene que rebuscar para que suene. Lo gracioso de esa época, que te lo quiero contar, ya lo he dicho, pero está bueno contarlo ahora. Cuando yo pedía la guitarra prestada ahí en Monte Grande, eh, claro, me la prestaban por una hora y yo la devolvía al otro día. Entonces llegó un momento que nadie me quería prestar la guitarra, porque si a este le presta la guitarra, no te la devuelve más. Entonces cada vez tenía menos gente que me preste la viola. Ahora, con el paso de los años, a veces encuentro a alguno que me prestó la viola y me dice, te la tendría que haber prestado un poquito más, me dice. Así que, pero bueno, fue una muy buena escuela, Ujú, una muy buena ujú. escuela. Vos sabés que ya hay mucha gente comunicándose incluso desde Brasil, Micaela Ujú. Chávez, saludos de Brasil, maestro, Camiletti Meca, grande, Luis, sos un maestro. Y hablando de la guitarra, recuerdo que Nicolás Guillén decía, tendida en la madrugada la firme guitarra, espera voz de profunda madera desesperada. Así empieza ese poema del cubano Nicolás Guillén, a propósito de esa dama con la que tenés un noviazgo de hace tantos años. Y ya que hablamos de la guitarra, Luis, y ya que vimos que se asomó ahí en un rato de la charla, ¿qué te parece si empezás tocando algo? ¿Cómo no? ¿Sabes que no sé si se escucha bien? Perfecto.
Pues sabes que cuando Julio Cortázar salió de un recital de Thelonious Monk, bueno, además de contar las magias que hacía Thelonious, dijo que el guitarrista parecía sostener entre sus brazos una mujer desnuda y de sombras. Y uno tiene la misma impresión cuando te ve a vos, esa relación casi sensual que tenés con la guitarra, ¿no? Con la manera de tomarla. Bueno, yo mi relación con la guitarra, yo siempre digo, ¿no? Que si tengo una cita de cualquier tipo y agarro la guitarra, seguro que llego tarde. Así que no tengo que agarrar la guitarra. Que forma parte de como tener un dedo más. Entras a otra, cuando agarras la guitarra, entras a otra dimensión del tiempo. Total. Sí. Eso, en la época que yo tocaba en Oliverio, eso estaba muy de manifiesto porque yo venía de acompañar en el Papagayo a mucha gente. Entonces cuando pude hacer lo mío, claro, no podía parar de tocar. Entonces mis introducciones duraban 10 minutos, una cosa así de... Y yo no lo hacía como para demostrar nada, sino porque era lo que me nacía, ¿no? Y además era muy gracioso porque los domingos eh, empezábamos a las 11 y a veces terminaba eso a las 6 de la mañana, porque no había nada mejor que hacer que tocar. Y ahí nos juntábamos todos los músicos y el tema era ese, que yo no podía soltar la viola, ¿no? Y eso, bueno, si hablamos de práctica es lo mejor que hay, estar arriba del instrumento y tocar y además, bueno, es la sensación de cuando uno está haciendo música que está en el mejor lugar. Cuando uno está haciendo música está en el lugar de Dios, está en el lugar de los sentimientos, está en el lugar para mí, de las cosas más lindas, ¿no? Y lo mejor que le puede pasar a uno es sentir que está en el lugar indicado, en el momento indicado. Y eso es lo que siento cuando toco. Uno te escucha tocar, Luis, y dice, este ya sabe todo sobre la guitarra, pero sin embargo, una de las primeras cosas que dijiste es que vos durante todo este tiempo seguiste estudiando. Yo íntimamente pienso que todos tocamos como podemos, algunos más, otros menos, pero cuando yo era chico no había tanta información, ¿no es cierto? Y hoy en día los chicos tienen una posibilidad grande de poder escuchar, de poder ver, y hay una información permanente. Y si uno es ambicioso, claro, uno ve tocar a Paco de Lucía, ve tocar a Segovia, ve tocar a, no sé, a Django Reinhardt, a mucha gente, y en algún lugarcito querés tocar como todos, pero después terminás tocando como podés, ¿no? Lo importante es tratar de superarse, de trabajar sobre las limitaciones de uno, que es lo que hago siempre, y tratar de ser uno, porque me parece que es más fácil ser uno que ser otro, ¿no? Pero la música es tan maravillosa que te pone en situación de aprender siempre. Acá el Pollo Lombardi dice, bienvenido a La Plata, queridísimo maestro Luis. Digo, voy Un abrazo. mechando algunos de los mensajes que permanentemente están llegando. Y te escuchaba tocar, Un abrazo. Luis, y me acordaba de algo que dijo Adolfo Castello una vez que te invitó a su programa de radio. La mano izquierda de Dios. El gran Adolfo, el gran Adolfo. Yo lo quería mucho. Vos sabés que hemos hablado, yo con la televisión siempre tengo como
como una timidez, me cuesta mucho estar en la televisión y todo. Y él era tan maestro que me hizo hacer un programa de 1 hora en ATC en ese momento, donde charlamos así y yo tocaba y él hacía un recitado de no sé qué, y me llevó para donde quiso. Y me cuidó mucho en un momento además muy difícil para mí porque yo tenía a mi vieja muy enferma. A veces estaba, y él supo cómo llevarme también en eso, y siempre lo recuerdo porque de ahí nació una amistad muy grande. Cuando yo iba a tocar a Madrid, a un lugar llamado el Café Central, él siempre, antes de que yo tocara, me hacía una nota, para que acá en Argentina se enteraran de que yo estaba tocando allá. Ah, mirá qué bien. Así que, y bueno, cuando tuvo su enfermedad que lo llevó, la llevó con una dignidad que yo vi muy pocas veces. Él fue a escucharnos muchísimas veces estando ya muy mal, pero como diciendo, bueno, voy a seguir disfrutando hasta donde pueda. Ese era un poco el mensaje que él nos dejó, ¿no? Los que lo conocimos. Así que cuando me hablas de Adolfo me acuerdo de muchas cosas hermosas. Es un acto de justicia recordar a gente que tanto bien le hizo a los medios, ¿no? Él, Juan Sí. Alberto Badía, otro grande, ¿no? Otro. Este, sí. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Yo creo que el último gran programa donde más se respetó a los músicos fue el programa de él, Ujú. porque realmente amaba la música y él se corría para que los músicos toquemos. Había un cuidado muy grande sobre las pruebas de sonido y trataba a todo el mundo con el mismo respeto, sea conocido o no, o sea, más conocido o menos. Es alguien, Juan Alberto es alguien único, irrepetible hasta ahora, ¿no? Ojalá que aparezca alguien como él, pero es muy difícil, más en estos tiempos, ¿no? Claro que sí. Llegó un mensaje de Bogotá, Santa Ujú. Cruz Manu, maestro Luis Salinas, inspiración para muchos guitarristas. Me incluyo mi admiración y respeto. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Eh, Ah, hablamos de... Colombia fui a tocar a Medellín, a un festival de salsa, que estaba el gran Cheo Feliciano, para mí el Gardel de los salseros, que ya se nos fue, y fue una experiencia increíble, porque además, si hay un lugar que se toca bien la salsa, que no sea Puerto Rico, que no sea Cuba, es Colombia. Hay unos músicos increíbles ahí. Así que era un público muy importante, muy conocedor, ¿no? Así que fue un compromiso y fue algo bueno, me quedé con muchas ganas de volver siempre, ¿no? Y lo que pasa con el tango, me acuerdo que toqué un tanguito de Gardel sobre todo, y, y bueno, la respuesta fue muy buena. Siempre tengo ganas de volver ahí. Luis, hablamos de gente hermosa, mencionamos a Castelo y a Badía, gente del periodismo, de los medios, pero hay tantos músicos, ¿no? Con los que has estado cerca y con una relación entrañable. Yo te cuento que cada vez que hago un asado pongo música y una de las canciones que casi siempre está de turno es La Chacarera del Olvidado, que grabaste con la querida Negra Sosa, ¿no? El disco Corazón Libre, que lo has Bueno, hecho muchas veces en vivo con ellos. sí, yo te voy a contar algo a vos y te lo voy a contar a la gente porque es algo hermoso. La primera vez que yo viajo a Europa, yo tenía ya hace 43 años y no había viajado nunca en avión a ningún lado. O sea, a ningún lado es a ningún lado. Y de golpe me encontré yendo a Suecia, eh, viajando solo, y me acuerdo que, bueno, estaba en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y para mí era como ver el mundo, ¿no? Era una cosa así, miraba como un chico, miraba, estaba solo, y entre esas cosas me pongo a caminar y veo a Mercedes con sus músicos sentada ahí esperando un vuelo y no me animé a ir a saludarla, solo la miraba, ¿no? Y me quedó eso ahí. Con el paso del tiempo, por esas cosas de la vida, la situación, para no hacerla tan larga, el hecho es que un día me invita a cenar a su casa, Mercedes, porque me quería conocer. Y
Imagínate la situación, yo estaba con mi hijo Juan, y en la casa estaba Walter Ríos, había, bueno, algunos músicos. Y en un momento ella dice, estábamos con María viendo a ver qué le gustaría comer a Luis Salinas. Y no sabíamos qué te podía gustar. Y yo casi me caigo de la silla, ¿no? De que Mercedes estuviera diciendo eso, ¿no? Y, y me acuerdo que en esa noche yo le confieso que lo que había pasado hacía 10 años. Y me retó, me dice, pero ¿cómo no me viniste a saludar? ¿Cómo no sé qué? Dice, es más, dice, pero yo escuché que vos habías dicho que habías tocado conmigo. Le digo, pero ¿y cuándo tocaste conmigo? Le digo, bueno, desde mi casa, le digo. ¿Y cómo es eso? Sí, porque hubo un día que usted fue a cantar a tal programa y cantó a capela y yo desde mi casa la acompañé y era perfecto, estaba cantando. Y, y bueno, desde ahí se produjo una relación hermosa con ella y tuve la dicha de poder grabar en Corazón Libre y en su último DVD, que tocamos Insensatez. Y siempre me cuesta hablar de ella porque era una persona que realmente te emocionaba verla, te emocionaba además de escucharla, ver su mirada. Yo recuerdo que el último tiempo ella estaba muy mal, pero cuando cantaba, su mirada era, quiero seguir viviendo para seguir cantando. Eso es lo que ella transmitía y imagínate la emoción que me daba a mí verla, ¿no? A todos. Así que siempre es una emoción hablar de ella, ¿no? Yo no puedo ya más hablar como es como nuestro camarón de ella. Yo me acuerdo de haber ido a Cosquín a una prueba de sonido y ella se sentó en el escenario y era realmente la dueña de eso. Era una faraona, no sé. Además de ser una persona muy dulce y bueno, y todo lo que es Mercedes, que no lo voy a decir yo, ¿no? Pero en mi caso, ella está dentro de los afectos más grandes. Erlán Corrillo dice, saludos desde Bolivia, maestro Luis Salinas, siempre inspiración. Y es cierto, siempre estás muy inspirado con la guitarra, por eso nos vamos a atrever a que toques algo más. Parece, no estoy inspirado, parece no. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente de Bolivia. Quiero mandar un saludo a la gente de Bolivia porque yo fui una sola vez e hicimos 2 conciertos presentando un disco, después un recorrido sobre distintos discos y con el teatro lleno y fue una cosa muy difícil de explicar con palabras, muy difícil de explicar con palabras la emoción que sentimos ahí tocando, la calidez de la gente, los entendedores que son de la música. Así que, si bien nos teníamos que mover como podíamos en el escenario, porque la altura es la altura, pues físicamente no fue fácil, pero en lo espiritual, en lo musical, fue una cosa que no olvidaremos más todo lo que fuimos. Así que un saludo a la gente de Bolivia. A ver qué puedo tocar. Vamos a tocar una cosa de Adolfo ahora.
El silencio es el mayor aplauso, Luis querido. Eh, Decime, Muchas gracias. ¿sos de ver películas? ¿Te gusta el cine? Sí, sí, me gusta Bueno, mucho. te digo esto ¿Qué? porque Perdón. hay una película, Manhattan, en la que Woody Allen Ujú. está tirado sobre un sofá, ¿no? Frente a un grabador a cassette y empieza a improvisar una lista de cosas por las que vale la pena vivir. Y menciona la voz de Frank Sinatra, Marlon Brando, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter, los mariscos, el rostro de una mujer a la que amó. Si vos tuvieras que improvisar una lista de cosas por las que vale la pena vivir, ¿cuáles pondrías? Eh, Tocando ahora no, porque es un momento de mucha contradicción, ¿no? Entre lo que estamos viviendo, la realidad, las cosas buenas que uno vivió y lo que está esperando que suceda, que esto pase, qué sé yo. Ahora, la necesidad de que esto pase, a veces eh, puede tapar un poco esas cosas tan lindas, que yo trato de buscarlas para, para, para estar así como estamos y poder. Pero bueno, en realidad, primero que todo está mi vieja, ¿no? Yo la tengo acá enfrente y ella fue la que me crió, ella fue la que me dijo alguna vez cuando yo no sabía bien qué hacer, si ayudar a la familia haciendo una música que no me gustaba, pero que me iba a dar dinero. Ella me miró fijo y me dijo, mirá que yo quiero un hijo feliz. Y para mí fue un mandato. Y siempre me acuerdo de eso cada vez que me tengo que jugar por algo. Ahora ya está, ya la vida me ha regalado un montón de cosas haciéndole caso, digamos, ¿no? Y ella siempre me decía, primero la persona y después lo que hagas o seas. Y eso es lo que transmito a mi hijo y a mi gente. Y dentro de eso está la música que es completamente inexplicable. Yo no te puedo explicar lo que yo siento cuando toco o cuando escucho algo que me emociona. Yo creo que la existencia de Dios está justamente en las cosas que no tienen mucha explicación. Entonces es muy difícil explicar con palabras la emoción, la creatividad, el amor, el, en fin, todas las cosas que para mí son las más importantes. Entonces, todo eso convive. Yo trato todo el tiempo de disfrutar lo que Dios me dio, que no fue poco y no es poco, y no pensar tanto en lo que no hay. Y dentro de lo que tengo está todo eso, está la música siempre, los aspectos siempre, y los recuerdos que son, trato de ir a los mejores recuerdos, como bien decías, y que por suerte son muchos y son superiores a los malos momentos. Claro, Así que claro. es muy difícil ahora con la guitarra ponerte a recordar cada cosa. De alguna forma, cuando estoy tocando ahora, estoy haciendo un poco eso, ¿no? Ujú, ujú. No sé si eso Hablaste, responde a lo que me está. sí, absolutamente, absolutamente. Hablaste de las raíces de tu madre.
pero también en esa lista de cosas por las que vale la pena vivir también están, por supuesto, los hijos, ¿no? Eh, Ah, sí. Bueno, yo Por antes de eso debo decirte que antes de eso debo decirte que mi viejo, eh, vos que sos tipo de radio, él cuando tenía 11 años, en una radio del Chaco, tocaba con un pie el hi-hat, con otro pie el bombo, la guitarra y la armónica. Era una especie de niño orquesta. claro, Y yo soy músico, además de Dios, por él, porque claro, la música viene de parte del viejo, ¿no? claro. Y siempre está presente. Él me decía, la música hay que respetarla, siempre. La música se Ujú, respeta y hay que ser sincero, que ser honesto, honesto en lo que tocas y no mentirse como músico. Porque si te mentís vos, le mentís a la gente, ¿no? Entonces, he tenido charlas maravillosas con respecto a la música, con él así. Me acuerdo que un día me dijo, hay que tratar de ser uno, de ser original, ¿no? Que te salga de adentro, y la originalidad viene de adentro, ¿no? De adentro para afuera. ujú. Me decía, porque si no, va a llegar un momento que uno va a ir a una disquería y va a decir, deme Adiós Nonino. Y el vendedor de discos te va a decir, ¿por quién? Y vos le podés llegar a decir, bueno, por cualquiera, total, todos tocan igual. Y eso no tiene que pasar. Tiene que haber músicos que tengan su impronta. Como dije al principio, yo creo que uno tiene que escuchar a todo el mundo, escuchar a los más grandes músicos, pero después tiene que ser uno, porque creo finalmente que es más fácil ser uno que ser otro, ¿no? Y desde ese lugar se disfruta todo de otra manera. Así que el viejo siempre está presente. Y bueno, los hijos son, la, la, yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que son la razón de vivir. Ujú. Cuando uno es eh, tipo grande como soy yo tengo 62 años, mis hijos son el faro, son los que vos sentís que te necesitan. Mi hija tiene 10 años, Juan tiene 21, y trato de estar lo mejor que puedo para ellos y enseñarles, y además los disfruto todo el tiempo, ¿no? Es difícil explicarte eso con palabras, ¿no? Lo que me pasa con mi hija, con mi hijo. A mi hijo trato de apoyarlo y tengo la dicha de haber tocado con él y tocar con él, compartir la música y mi hija hace lo que quiere conmigo, porque hace lo que quiere. Así que, bueno, eso es, yo creo que es la motivación máxima de los hijos, Ujú. para todos los que sentimos los hijos de esta manera. Alejandra Parcás que dice tremendo. Y Facu Coan, Luis, sos un genio. Tu música transmite paz y armonía. Apenas alguno de los mensajes que están llegando. Y, y yo quiero marcar algo, Luis. En estos tiempos tan duros, sería bueno que la sociedad en su conjunto tomara conciencia de lo que es un artista para la sociedad, ¿no? Y no solo la sociedad, sino también el gobierno que tomara las medidas necesarias e indispensables para una política cultural que apoye verdaderamente a los artistas, porque los artistas son, esto lo hablábamos ayer, permitime que haga esta infidencia en Ujú. esa larga Sí, conversación que tuvimos. Los artistas son como los árboles en una ciudad, digamos, los habitantes respiran a través de esos pulmones, las sociedades sueñan a través de los artistas, y eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Lo necesario que es un artista para el imaginario de un pueblo, ¿no? Eh, por eso yo creo que habría que hacer permanentemente un llamado de atención hacia la situación tan difícil que están pasando los artistas, que en estos momentos, eh, sí, en algunos casos, toma hasta rasgos dramáticos, ¿no? sí. Eh, Bueno, yo creo que es una cuestión cultural, que el, pareciera que en un lugar el músico no es tan necesario,
pero es absolutamente necesario el artista. Porque, por ejemplo, voy a hablar de lo mío, ¿no? Yo tengo la suerte de hablar con gente de España o gente de Italia, músicos, y como hay una política de Estado de apoyar y de no dejar a la buena de Dios a los músicos, se generan muchos conciertos con el protocolo que tiene que haber. Los músicos, muchos van a tocar a los programas de televisión y se pueden mostrar con la distancia y, bueno, con lo que tiene que haber. Y lugares que son para, no sé, 300 personas, se toca para 100, pero se toca. Y hay como un movimiento provocado por cada lugar para que los artistas, los músicos puedan tocar. Y que no todo dependa de tocar en STM o de tocar o hacer una cosa en un celular que se escucha mal, digamos. Se piensa en alguna forma, de alguna manera en todos ellos, en todos los músicos, para que se expresen y para que la gente pueda ver a los artistas, pueda sentir eso, que la música en vivo no tiene comparación. De cualquier manera, es como que yo a veces veo, ¿no? Que la gente está escuchando música en su casa permanentemente, además de las películas, pero los músicos no cobran en consecuencia, digamos, ¿no? Somos como necesarios, pero por otro lado, no se generan cosas para que podamos tocar, para que realmente podamos tocar. Y eso para mí es una cuestión de Estado, es una cuestión de cómo se ve la cultura, ¿no? En algún momento algún amigo me dijo, es una pena que los músicos que viven del tocar, no de otras cosas, sino de tocar, el fin de semana o shows, no tengan la posibilidad de poder hablar, ni siquiera de hablar del tema. Porque yo te agradezco mucho la posibilidad de poder hablar de esto, porque en general no te llaman para hablar de esto. Seguramente, me decía este amigo, Gerardo Faniza se llama, un rosarino divino, me decía, bueno, vos fíjate que cuando los músicos se los necesitó, o por cuestiones políticas, o por cuestiones para cubrir espacio o lo que sea, se los llamó. Y ahora no estamos vistos de la misma manera. Y eso es doloroso, y uno tiene que buscarse la vida para poder expresarse, primero, y después ganarse unos mangos con eso. Y bueno, es duro porque muchos de los músicos, además de tener que sobrevivir, en todo sentido, lo que quiere decir sobrevivir, también tienen hijos, que tienen que cuidar, que tienen que, bueno, como cualquier persona. Entonces, yo no sé si es un pensamiento romántico de que el músico no sé qué cosa, o somos, yo no diría, para no ser tan duro, no quiero decir descartables, pero es como que nos volverán a dar bolillas seguramente cuando se pueda tocar. Y te llamarán para notas como decía Lucho González, ya nos llamarán ya nos van a pedir autógrafos otra vez. Pero mientras tanto, es muy duro para todos los artistas. Yo hablo de los músicos que conozco más, pero pasa con los actores, pasa con cualquier género del arte, ¿no? O sea, en general. Entonces, porque hay una diferencia de decir, yo la estoy pasando mal porque no toco y no gano guita, a decir, la estoy pasando mal porque no toco y no gano guita, pero no me puedo expresar. Y me duele mucho no poder expresarme y darle eso a la gente y recibir lo que sucede cuando tocas en vivo. Y que no haya realmente una política de Estado para eso, ¿no? Y tampoco la prensa habla demasiado del tema. Así es, Luis. Digamos que el sábado que viene vas a estar dando un concierto por streaming, ¿no? El Sí, sábado 20. bueno, como a mí no me gusta, como a mí no me gusta mentirle a la gente, el concierto es un falso vivo, ya lo grabamos antes de ayer y va a salir el 22. ¿Por qué? Porque justamente yo no quería correr el riesgo
de que hacer un vivo y que después se corte, o las ciertas cosas que están pasando con algunos vivos, y la música es muy delicada con ese sentido, en ese sentido, ¿no? Entonces yo quiero que el que pague su entrada después no se encuentre con que se cortó la transmisión, o se tilda o lo que sea. Entonces, no hay ediciones, nosotros tocamos y eso es lo que va a salir. Es un vivo grabado antes de ayer y va a salir el 22, así como salió. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que va a salir. Para aquellos que quieran acceder, que entren a tu página, ¿no? Luis Salinas, que ahí estará toda Sí, la data de cómo hacer. sí, sí. Bueno, Va mucha a ser a las gente 22 horas. el 22 a las 22, mucha gente Sí. comunicándose. Rocky Grese, que se ve que Estados Unidos está comunicándose porque dice Salinas the best guitarist. Si se me permite este inglés tarzaniano. Un abrazo. Después, bueno, Daniel Vilchesok, Luis, un abrazo desde Montegrande. Sí, sí. Desde esos Saludo a la gente pagos. de ahí. Sí, sí. Montegrande, bueno, yo tenía un gran amigo, Norberto Penayo, Palo Penayo le decíamos. Nosotros tocábamos en las plazas y cuando tocábamos acá, teníamos que venir a la peña de Yolia a tocar folclore, a una peña, ensayábamos en el tren. Sacábamos el repertorio en el tren de Montegrande a Constitución y sacábamos teníamos un repertorio bárbaro. Y siempre, bueno, Montegrande ha sido, bueno, la cuna, ¿no? Andrea Trillo dice, Luis, te fui a ver en el Tazo, cantás hermoso también. ¿Qué te parece, Luis, si te tocas algo y cantás también? No ando muy bien de la voz, pero bueno, voy a ver qué. Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas de encontrar cuenta conmigo
Qué hermosura, qué hermosura. Pablo Martín Peredo dice, Sergio, una gran alegría poder compartir saludos al maestro. Y en fin, tantos mensajes. Saludos desde Santiago de Chile, Fernanda Barceló. Ale Lavesa dice, wow, qué hermosa sorpresa y privilegio escucharte en vivo. Cuánta gente que se está comunicando, cuánta gente que te quiere, Luis. Y ya estamos cerrando. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias a no, todos. no bien termine esta cuarentena, las primeras cosas que voy a hacer es ir a verte, Luis, a tomar unos mates y hacer esos proyectos que con tanto cariño estamos madurando, ¿eh? Te mando un abrazo Ojalá, enorme. ojalá Dios quiera podamos cumplir el sueño ese que estamos hablando, que no podemos decir todavía, pero No, no pongamos la y bueno, realidad. poder ir a tu programa y hacer esto, pero ahí estando juntos, tomando algo y charlando y dándonos un abrazo, ¿no? Un Claro que saludo a la sí. gente que se comunicó. Muchísimas gracias por permitirnos estrenar esta faceta tuya de las entrevistas por Sí, Instagram, ¿eh? muchas gracias. Un Bueno, tenía abrazo que ser con fuerte. vos, que ya venimos hablando hace rato y así que tenía que ser con vos. Un abrazo grande, saludo a la gente. Un abrazo enorme, Luis.